Este programa es presentado por Banamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey. Las tres acciones indispensables para una buena toma de decisiones es, primero, entender los alcances y objetivos de la decisión. Entendiendo los alcances, se puede seleccionar la base de herramientas adecuadas para construir una decisión. Lo segundo es entender a las partes afectadas o las partes interesadas, porque una decisión que no contempla a las partes interesadas pierde su efectividad. Y lo tercero es convocar y asegurar involucramiento continuo. Lo más caro en las decisiones es que se toman decisiones adecuadas y no se les da seguimiento. Escaparate a las mejores empresas mexicanas. Hola, mi nombre es Pablo René Ramírez y soy coach de las mejores empresas mexicanas. Y hoy tenemos el gusto de estar con el maestro Rodolfo Bellonachón, quien es director de competencias y vida estudiantil en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Hola, Pablo. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos en el programa. Gracias, Pablo. Y el tema que vamos a charlar se llama recursos humanos. Y maestro, si no tiene inconveniente, empezamos. Adelante. ¿Son realmente las personas el mayor activo de la empresa y podemos demostrarlo? Fíjate que esa es una pregunta que yo como profesor le hago mucho a los alumnos, porque en las organizaciones se dice mucho eso. Lo usamos como un discurso, lo usamos como una buena analogía, lo usamos para motivar al personal y decimos, ustedes son el activo más importante. Y sin embargo, cuando nos ponemos a hacer la recaudación de indicadores, los más importantes parecen ser los financieros, parecen ser los económicos, parecen ser los de ventas, parecen ser los de los errores, y vamos dejando de lado los humanos, ¿no? Los de personas. Entonces, a veces nosotros se nos olvida que las organizaciones están formadas por seres humanos, y los seres humanos tienen intereses, tienen motivaciones, tienen muchas cosas a su alrededor que influyen positiva o negativamente en las organizaciones. Entonces, hay muchos autores y hay gente muy valiosa que se ha puesto a investigar si realmente son los indicadores de recursos humanos los más importantes, y se puede ver de muchas maneras. Algunas veces, por ejemplo, algunos autores proponen el capital intelectual como un activo que se debe de tasar. A veces tasamos o mencionamos cuál es el activo de tener una marca, por ejemplo. Hay marcas que tienen un valor muy importante en el mercado, y la marca vale, y lo decimos. ¿Y la persona vale? Ese gerente que tenemos de recursos humanos, o ese gerente de ventas, o ese director general, ¿cuánto vale? ¿Cuánto realmente vale? ¿Vale un sueldo, o cuánto vale su conocimiento práctico, su conocimiento tácito, su conocimiento explícito? Eso no es fácil a veces evaluarlo. La verdad, hay muchos autores que se han puesto a investigar, hay empresas que se han puesto a trabajar, hay empresas grandes, organizaciones importantes que se han puesto a hacer cosas valiosas, pero es algo que todavía, yo creo que estamos todavía muy endebles. Hay organizaciones que son modelo, que la verdad merecen mucha investigación y respeto, pero en la mayoría de las organizaciones vamos muy apenas en la cuestión de valorar cómo debe de ser el recurso humano. Y dentro de esta valoración del recurso humano, generalmente se habla también del clima organizacional. ¿Y qué entendemos al respecto del clima organizacional y qué hacemos para mejorar en la empresa al respecto? Muy bien. Mira, el clima organizacional es un conjunto de varias situaciones. El clima organizacional a veces, en algunas empresas, se evalúa al final del año, se evalúa cada 6 meses o cada 2 meses, y tiene que ver con el sentimiento de pertenencia, de identidad, de gusto, de ambición de una organización. El clima organizacional entonces es un indicador, y algunas empresas lo toman como un indicador muy importante.
Pero el clima organizacional tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con talento, con gusto, con pasión, con la persona adecuada en el lugar adecuado, con el perfil adecuado. Algunos autores proponen que las condiciones de la empresa es una situación, pero también las condiciones de la persona es otra, y ambas tienen que empatar. Por eso se da mucho ahora lo del coaching, o se da mucho lo de adecuar las organizaciones a las personas, y algunas organizaciones se van modificando. Hay organizaciones que trabajan de noche, hay organizaciones que trabajan más de día, hay organizaciones que trabajan en la calle, organizaciones que trabajan hacia adentro, hay de todo. Entonces el clima tiene que ver con el cómo me siento yo en esa organización. Hay organizaciones que trabajan por proyecto, que te van diciendo, si este proyecto tú lo compras como tuyo y tú te esfuerzas, tú vas a tener un rendimiento también económico y un rendimiento personal. Hay organizaciones que no, que trabajan más bien por procesos. Hay muchas organizaciones en el mercado, y yo también tengo que pensar en dónde me siento cómodo y cómo me siento bien. El clima organizacional, por ende, como indicador, es un resumen de muchas cosas. Pero algunas veces este indicador solamente vemos el número, solamente pensamos que es que la persona se siente o no se siente bien, y no nos damos cuenta que la organización también provee condiciones y también provee políticas y normas que generan que ese clima esté a gusto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos un jefe o tenemos un líder de un departamento, una organización, que demanda que las personas que estén ahí sean proactivas, tengan iniciativa, estén trabajando hacia adelante, estén trabajando bajo metas muy establecidas, pero las personas que estamos ahí, los que dependemos de ese jefe, no nos gusta trabajar así, no nos sentimos cómodos, pues probablemente choque nuestro clima organizacional, nuestro sentimiento con el de ese jefe. Y muchas veces pensamos que el jefe es el culpable del clima organizacional, el líder particular de ese departamento, y no nos damos cuenta que quizás toda la organización no ubicó de manera correcta a esa persona en el lugar correcto. Algunas veces esa persona en otro lugar, en donde las cuestiones sean diferentes, las condiciones sean diferentes, se va a sentir más a gusto y más cómoda. Hay situaciones muy interesantes, y cuando uno empieza a platicar con las personas en las organizaciones, se da cuenta que a veces estudiamos para una cosa, pero la vida nos va llevando para otra, y pensamos que eso es un fracaso, cuando no, cuando realmente al irnos adecuando en una organización en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, hace que nos vayamos ubicando en donde nos sintamos mejor, y entonces, por ende, el clima se va mejorando, ¿no? Entonces, recapitulando, el clima es una suma de muchos indicadores en donde involucras a los líderes, pero también tiene que ver las condiciones de la organización. Y la organización tiene que poner políticas o tiene que pensar en cuestiones que acomoden o apoyen al líder para que se mejore el clima organizacional. Maestro, ¿cuáles considera que son los elementos más importantes y que nos permiten influir de manera positiva o negativa en los recursos humanos en las empresas? Esa es una pregunta muy importante. Esa pregunta en donde ¿con qué influimos al recurso humano? Es una pregunta que se hacen muchos autores y que se hacen muchas organizaciones. Y la verdad, dependiendo del autor, el libro, la época, hay muchas informaciones que puedes recabar. Yo diría que de todas las influencias se pueden deducir en dos. Aquellas que pone la organización y aquellas que las mismas personas ponen para los mismos recursos humanos. ¿A qué me refiero? La organización puede dar capacitación, puede dar condiciones de trabajo, puede dar políticas, normas, pero también los seres humanos conversamos, convivimos y aportamos. También los seres humanos nosotros influenciamos a los demás. Yo diría que si las condiciones de la empresa, la suma de todas las condiciones, son adecuadas para el tipo de personas que estoy contratando, entonces vamos a influenciar positivamente. Y si además todas las condiciones que suman a las personas que administran personas también son adecuadas a ese mismo grupo, nos va a ir muy bien. Voy a tratar de reducirlo. Por ejemplo, en condiciones voy a pensar lo siguiente. Cuando empezaron las grandes empresas de tecnología, las que se instalaron allá en el Silicon Valley, a surgir, y empezaron a ocurrir de repente programadores, y empezaron a converger personas que eran muy introvertidas, muy, vamos a decirlo así, ensimismadas en sus ideas, en sus productos, etcétera.
y que no ponían mucha atención en su modo de vestir, no ponían mucha atención en su modo de relacionarse, pero sí en los elementos que estaban consiguiendo su programación. Las organizaciones que empezaron a reclutar a estas personas tenían o querían continuar con las mismas condiciones de trabajo, por ejemplo, de la ropa, de los horarios, de las normas de estar todos en cubículos de la misma forma, etcétera, y se dieron cuenta que eso, en lugar de ir en incremento de la productividad, iba en decremento. La mayor rotación que se da en los Estados Unidos en las organizaciones, se dan en organizaciones que manejan sistemas computacionales o en el ámbito de la tecnología. Y entonces se empezaron a mover. ¿Y quién podía retener a esas personas? Aquellas organizaciones que tenían condiciones estables. No es gratis que, por ejemplo, empresas como Google o como Yahoo le digan a sus empleados que está prohibido el saco, o que está prohibido la corbata, y que pueden ir como ellos gusten, y que inclusive sus estaciones de trabajo ya no son lugares físicos, sino son sus computadoras, y pueden tenerlas donde sea. Hay estaciones de trabajo que son de pie, hay estaciones de trabajo que son al aire libre, hay estaciones de trabajo que son comunes. Entonces, Google, por ejemplo, y eso es un caso muy evidente, muy ahorita estudiado, ha buscado que las condiciones de trabajo sean muy cómodas para satisfacer lo que el tipo de personas que ellos están contratando, que son de alguna manera genios en la informática, quieren desarrollar. Por otro lado están las personas que controlan a las personas, o las personas, a lo mejor la palabra correcta no es controlan, que inspiran, que impulsan, que liderean a las personas. Ahí quizás yo lo reduciría todo a dos elementos importantes, y esos dos lo reduciría a uno solo: liderazgo y comunicación. Si hay un buen liderazgo, y buen liderazgo no es fácil de encontrar, porque también depende del tipo de personas que voy a liderar, y existe una conversación, una comunicación profunda, importante, entonces nos va a ir bien. Y estos dos elementos, liderazgo y comunicación, se reducen a uno solo, que es confianza. Yo estoy a gusto y yo me siento a gusto en un lugar en donde tengo la confianza de convivir. Y yo también como líder, si le tengo confianza a mis colaboradores, nos va a ir bien. Francis Fukuyama, un autor muy citado, muy interesante, aborda muy bien este tema de la confianza. La confianza se da desde el momento en que yo te doy condiciones y después explico qué es exactamente lo que necesito de ti y practico contigo todos los días esa confianza. Y entonces hago promesas que cumplo, converso contigo de manera más profunda y de alguna manera nos inspiramos mutuamente. El liderazgo y la conversación, todas convergen en una palabra clave que para mí es confianza. Yo creo que si se dan las dos condiciones, las organizaciones van a tener influencias positivas en sus recursos humanos. Condiciones de trabajo estables, liderazgo, buenas comunicaciones, buena conversación, todo en un clima de sana confianza. Por ahí iría. Y al respecto de la innovación, que es un tema que está mucho en boga en la actualidad, ¿cómo se vive la innovación en un área de recursos humanos? Eso es una pregunta, yo creo que muy importante. Yo te agradezco que me la hagas, porque cuando pensamos en innovación, inmediatamente pensamos en procesos, en productos, pensamos en mercado, y se nos olvida pensar en las personas. Las personas hacen la innovación, las personas son las que buscan la innovación. Y voy a empezar con una cuestión muy importante, que es el concepto de lo que le llamamos ahora innovación disruptiva, que es el querer de alguna manera cambiar lo establecido, un paradigma, el poder de alguna forma destruir lo que hemos construido para inventar cosas nuevas. Eso es muy claro, a lo mejor ejemplificarlo en un producto o en un mercado o en un proceso, pero ¿cómo le hacemos para el manejo de las personas? Ya no les vamos a pagar su sueldo igual, ya no van a trabajar en el mismo lugar, ya no van a tener los mismos horarios. Efectivamente, hay que empezar a plantearse preguntas fuertes como, bueno, si la sociedad ahora implica que hombres y mujeres trabajen, ¿por qué tenemos que trabajar todos en el mismo horario? ¿Se puede trabajar en horarios diferentes? ¿Se puede llevar trabajo a la casa? ¿Se puede trabajar a distancia? ¿Se puede hacer una junta en donde no estemos físicamente en el mismo lugar, sino en diferentes lugares, pero de todas maneras lleguemos a acuerdos comunes? Pues la respuesta es que sí, y se puede, lo que implica más trabajo, pero también
más, de alguna manera, creatividad de todos los que participamos para que suceda. Hay organizaciones aquí en México y en Estados Unidos, pero aquí en México es bien interesante que más del 60% de las personas ya no trabajan físicamente en el área de trabajo, sino trabajan fuera y no tienen que cumplir un horario de trabajo de 8 a 6 de la tarde, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las condiciones se da. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo soy abarrotero, si yo me dedico a vender, a comprar y vender productos alimenticios y eso se da en la calle, ¿por qué tengo que estar entonces, por ejemplo, todo el día en un lugar físico, si realmente yo estoy comprando y vendiendo en la ciudad? ¿Cómo le debo de hacer o cómo le puedo hacer para que yo de alguna manera esté comunicado y conectado con mi organización en todo momento, pero al mismo tiempo esté fuera de mi lugar de trabajo? Si yo soy madre soltera, si yo soy padre soltero, si yo tengo otras responsabilidades, ¿cómo le hago? Pues para también que todo eso se dé y yo le cumpla a la empresa y también cumpla con lo mío. Eso no es fácil. Esa innovación se debe de dar en las condiciones y también en la manera de trabajar que tenemos. Hay organizaciones que son modelo, sobre todo las grandes compañías, las que son, vamos a decirlo así, transnacionales o que son internacionales, adoptan o comparten modelos de muchos lugares y van combinando. Y yo podría decir nombres, pero yo sí soy de la idea de que la innovación se debe dar también en la manera de administrar el recurso humano y a veces no es fácil, nos cuesta trabajo. Ha hablado de las empresas internacionales y transnacionales. ¿Y cómo influye entonces la globalización en el ámbito de los recursos humanos? Muchas gracias. Mira, cada vez más la globalización pues llegó para quedarse. Eso es un hecho, no es así como el día y la noche. Cada vez más las organizaciones son globales. Lo que un emprendedor piensa en Japón, seguramente alguien en San Francisco lo está replicando y además se va a enterar. Con las nuevas tecnologías se va a enterar casi en tiempo real. A veces tomamos una foto en Londres y ya la estamos viendo en Argentina el mismo día, a la misma hora. Entonces la globalización es un hecho, somos una aldea global. Y lo mismo las organizaciones, empezaron siendo locales, porque era el negocio de una familia, después el negocio quizás de un estado o de varias ciudades, luego el negocio nacional. En México tenemos muchas esas historias, ¿verdad?, de grandes compañías que eran nacionales, pero ahora son globales. Y ahora ya llegan compañías y compran las acciones, compran una parte o de alguna manera venden algunas y también nosotros pertenecemos o nos incrustamos a otra. A eso súmale lo que le llaman en recursos humanos los expatriados, la gente que envían al extranjero a que se capacite, aprenda, etcétera, dirija y luego regresa. En México somos muy dados o creemos mucho, tenemos el paradigma de que lo extranjero es lo mejor y que nosotros quizás en el extranjero no somos capaces. Y eso es una falacia, eso no es cierto. Hay muchos mexicanos que en el extranjero lo hacen bastante bien, que dirigen grandes compañías y que dirigen a gente de muchas partes del mundo. Y también hay extranjeros que vienen aquí y que lo hacen muy bien. En México hay compañías muy grandes que son dirigidas por extranjeros y en el extranjero hay compañías muy grandes que son dirigidas por mexicanos. Te sorprenderías, por ejemplo, yo me enteré hace poquito que uno de nuestros exalumnos de aquí de la escuela es uno de los 5 directores globales de una compañía enorme que es Coca-Cola y tiene uno de los 5 directores mundiales, es un mexicano de menos de 40 años de edad. Lo mismo otra compañía como lo es Nestlé, también en Francia, que es la compañía más grande, era dirigida por un mexicano y al revés también. IBM de México o grandes compañías en México son a lo mejor dirigidas por extranjeros. Entonces hay que ponerse a pensar también en las culturas, en cómo son los asiáticos, cómo somos los latinos, los sudamericanos, cómo cambiamos nuestro idioma. El inglés es el idioma mundial, es el idioma de los negocios, lo debemos de aprender, no está en tela de juicio. O sea, el inglés es el idioma con el que debemos de conversar, pero además también localmente tenemos que tener nuestra cultura, nuestro arraigo, y tenemos que aprender a convivir con alemanes, con sudamericanos, con europeos, con españoles, con italianos, con todo tipo de personas. En ese sentido, los paradigmas de cada cultura, los paradigmas de cada pueblo se van sumando.
no se van de alguna manera dispersando, sino se van sumando. Y los líderes de ahora, o las organizaciones de ahora, deben de aprender o debemos de aprender a convivir con eso. Cuando un mexicano se va al extranjero y se lleva a su familia, ¿qué pasa? ¿Qué debe de hacer la organización para tenerlo en el extranjero? Cuando lo traen de regreso, ¿qué pasa? Cuando traemos un extranjero a México, ¿qué pasa? ¿Y qué hay alrededor de esa organización, del movimiento de personas que la organización provee? Este es un tema realmente muy nuevo, no hay mucha literatura sobre ello. Tendremos 10 años, 12 años escribiendo sobre eso. Inclusive los términos para llamarle a las personas que viajan y regresan son muy, muy nuevos, y lo que las compañías hacen son muy pocas. Y lo que se ha descubierto es que los fracasos en el movimiento de personas se dan cuando la organización no acompaña a la familia completa, sino solamente acompaña a la persona. Por ejemplo, si a usted lo mandaran al extranjero a trabajar, pero se olvidaran de su familia, su esposa, sus hijos, lo más seguro es que usted no estaría al 100% trabajando allá. Pero si la organización lo envía y lo acompaña en ese envío y lo apoya, a lo mejor los primeros meses, lo más seguro es que usted tenga más arraigo, más lealtad, más energía, más pasión por esa empresa y trabaje mucho mejor allá. Y entonces cuando regrese, si es que usted decide regresar, regrese muy completo. Eso es algo bien importante a tomar en cuenta ahora en recursos humanos. ¿Cómo influyen, de la misma manera, las nuevas tecnologías en el área de recursos humanos? Así es. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cada vez más usamos el celular, que cada vez más usamos el internet, que cada vez más usamos las nuevas tecnologías, el Twitter, el Facebook, el LinkedIn, el Viadeo, todas estas cosas. Inclusive en Europa tienen unos nombres, hay unas páginas de redes sociales que son diferentes a las de Sudamérica y son diferentes a las de Norteamérica, pero hay algunas que ya se empiezan a ser globales. Todo eso influye. Yo recuerdo hace 15 años, 20 años, que no se podía chatear en la oficina. O sea, que era mandar mensajes, eso era imposible. Usted recordará, quizás hace unos años, todo era a través de memorándums, o sea, papeles escritos que se firmaban y decíamos, esta orden te estoy dando, y se entregaba, circulares, constancias, etcétera. Eso ha ido cambiando. Ahora usamos el correo electrónico. El correo electrónico en muchas organizaciones se convierte en el documento. Y no es un documento, o en algunos países sí lo es, aquí en México todavía no, todavía lo suficientemente completo en la parte legal, pero es un documento, se quedan las cosas por escrito. Inclusive hay hasta una cultura de que si escribes con mayúsculas estás, por ejemplo, levantando la voz, que hay cosas que se ponen en el correo y cosas que no se ponen. Todo eso lo hemos ido aprendiendo empíricamente. Yo desconozco, o por lo menos no sé, de organizaciones que den cursos de cómo usar el correo electrónico, y no me refiero de cómo usar la herramienta, sino de cómo conversar adecuadamente a través del correo electrónico. Nos equivocamos a través del correo electrónico, y además a veces nos equivocamos muy feo. El correo electrónico no debe de servir, por ejemplo, para llamar la atención o para hacer peticiones, vamos a decirlo así, a todo el personal. Debe de ser para otro tipo de cosas, para felicitaciones, para circulares. Debe de saberse usar el correo electrónico, pero también tenemos el Twitter, el Facebook, que yo creo que todavía no lo sabemos usar. Todavía en algunas organizaciones está prohibido, cuando realmente es algo que ahí está y se está usando. Para mí es como pensar en cuando antes a las mujeres que se embarazaban, las despedían porque estaban embarazadas. Cuando nos hemos dado cuenta que eso es discriminación, bueno, ahorita para mí eso es el prohibir el Facebook en la empresa. Lo que sucede es que si tú usas el Facebook en la empresa, no estás siendo productivo. Bueno, depende en qué estoy usando el Facebook, no sé si me explique, o en qué estoy usando el LinkedIn, o en qué estoy usando el Twitter. Hay empresas que ya se incrustaron a la red social y se están dando cuenta que hay interacción con los clientes, y entonces esa interacción les da más información de muy alto nivel, de muy sensible en este momento, y que hay que usarlo. Ayer un amigo, por ejemplo, escribió en el Facebook que estaba decepcionado de una compañía que iba a comprar él un automóvil. Inmediatamente le contestaron de la compañía y le dijeron en qué sucursal y qué le podemos ayudar. Y alguien podría decir, bueno, es que hay un departamento especial para eso. Pues depende cómo uses el Facebook, ¿no? Todas las herramientas se pueden usar para
para perder el tiempo y también se pueden utilizar para ganar el tiempo. Entonces, ahí es algo muy nuevo que tenemos que ir aprendiendo. Yo creo, el uso de las nuevas tecnologías, el uso del celular, el uso de las computadoras, del internet, del Facebook, del Twitter, todo esto, que definitivamente están influyendo, porque es la forma en la que ahora conversamos y que vamos construyendo, pues, como bien su nombre lo dice, redes, y redes de apoyo o redes de confianza. ¿Qué recomendaciones le daría a un director de recursos humanos que se enfrenta a estos retos que nos ha mencionado en las respuestas anteriores? Mi recomendación fundamental es acercarse a preguntar a otros directores de recursos humanos. Hay organizaciones que te apoyan, que te ayudan, en donde convives, compartes. Yo, por ejemplo, en LinkedIn, a mí me gusta mucho LinkedIn, yo he visto ahí varias organizaciones de grupos de gente de recursos humanos, hacen preguntas y ellos mismos empiezan a contestarlas, postean algunos videos, postean algunas notas, algunas informaciones, ponen gráficas y entonces todos empiezan a conversar y estás conversando con un director de recursos humanos de un país o de otro y estás resolviendo tus dudas. Nadie tiene toda la verdad, entonces mi sugerencia es acercarse a organizaciones y preguntar y, digo, obviamente con toda la discreción guardada y con el apego necesario a tu empresa, empezarte a involucrar o de alguna manera a convivir con otras personas. Antes se hacían en las convenciones o en los congresos de recursos humanos y era un momento en el año o en el mes en donde te podías reunir y conversar. Ahora se puede hacer todos los días, a cada rato. No sé, tienes una duda de contratación, o tienes una duda de selección de personal, o tienes una duda de un modelo, lo posteas y yo creo que en menos de 2-3 minutos te van a llegar 2-3 respuestas y ya te van a dar ideas diferentes y te van a hacer reflexionar y pensar si lo que estás pensando lo puedes mejorar o no. Eso es lo bueno ahora de la tecnología. Esa es una recomendación que yo daría. Claro. Maestro, ¿cómo podríamos resumir los conceptos tan interesantes que hemos conversado en esta charla en un espacio de síntesis? Bueno, hemos platicado básicamente que el recurso humano es muy importante, que realmente es muy valioso, que darle valor no solo en el discurso, sino darle valor también en los hechos. Es decir, si nosotros estamos de alguna forma poniéndole un precio a nuestra marca y diciendo que tiene un valor intangible de una cantidad de dinero, también deberíamos de pensar qué cantidad de dinero, cuánto vale el capital intelectual, relacional, el capital personal de la gente que tenemos a nuestro cargo o de la gente que está en la organización. Ese es un tema importante. Eso los autores le dicen capital intelectual o le llaman también de muchas formas, pero tiene que ver con valorarlo. También hemos hablado o de alguna forma nos hemos puesto a pensar en cómo influir o cómo mejorar el clima organizacional. Y el clima organizacional es una suma de indicadores para tener condiciones de trabajo acorde y también tener personas que le den esas condiciones de trabajo de confort y de apego y de apoyo a las personas. Hemos también platicado cómo hacerle para influir positivamente en los recursos humanos y básicamente hemos dicho, mejorando las condiciones de trabajo, que son políticas y son normas, son de alguna manera condiciones en el entorno, pero también mejorando a las personas que todos convivimos, sobre todo las personas que coordinan equipos o que son líderes de equipos, y básicamente con 3 temas que son liderazgo, comunicación y confianza. Un liderazgo efectivo tiene que ver con una persona que logra inspirar a los demás, que logra de alguna manera sacar los mejores talentos, conversaciones profundas, conversaciones de realmente trabajo en equipo, y todo eso se logra si establecemos relaciones de confianza muy sólidas, muy fuertes. También hemos platicado acerca de la globalización y las nuevas tecnologías, de cómo estas influyen ahora a los recursos humanos. Ahora las culturas se están sumando, ahora tenemos gente en las organizaciones de todas partes del mundo, de Asia, de Europa, de Sudamérica, y tienen sus paradigmas, sus maneras de ser y conviven entre nosotros. Y tenemos mexicanos en el extranjero y extranjeros en México. Entonces tenemos que aprender a convivir con otras culturas y entender, romper paradigmas y a lo mejor de alguna manera adaptarnos. Y por último hemos hablado que las nuevas tecnologías, lejos de tenerle miedo o de prohibirlas, debemos aprovecharlas en el beneficio de la organización. ¿Y cómo? Pues utilizándolas como un medio de conversación inmediata
precisamente hablando de las conversaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes, con otras organizaciones o con nuestros colegas, con las personas que conviven con nosotros para mejorar nuestro entorno. El recurso humano es muy valioso, es muy importante y cada vez más el recurso humano dura más. La esperanza de vida dura más tiempo ahora en esta época moderna, y entonces las organizaciones pueden ser todavía aquilatar más experiencia. Entonces tenemos nosotros que pensar y planear organizaciones de largo plazo con relaciones de confianza mutua y muy sólidas. Básicamente es eso, Pablo. Maestro, pues muchas gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos en este espacio. Hemos charlado de temas muy interesantes y muy valiosos por las organizaciones. Y bien, aprovechamos para dar las gracias al maestro Rodolfo Bellona Chón, director de competencias y vida estudiantil en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, con el tema recursos humanos. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Mi nombre es Pablo René Ramírez Velázquez y esto es Escapárate, las mejores empresas mexicanas. Nos vemos en la próxima. Esta semana en Link Empresarial te traemos una increíble herramienta para poder ayudarte en la toma de decisiones en tus proyectos, The Decision App. Esta novedosa aplicación te permitirá generar mapas de decisión agregando todos los factores que sean importantes para ti y tu equipo de trabajo y que deban ser considerados al momento de tomar una decisión. The Decision App incluye varios templates basados en los modelos más exitosos de la teoría de la administración que te permitirán realizar lluvias de ideas o calificar mejor tus opciones frente a un problema. Además, podrás crear nuevos modelos y compartirlos en formato PDF o como fotografías por correo electrónico. La aplicación tiene un costo de 65 pesos y solo se encuentra disponible para dispositivos iOS. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Link Empresarial.